De Pedro capítulo 5, el verso 9, una vez más lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Voy a repetirlo. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu misericordia. Usted nos ha traído, Señor, a su casa para que juntos le alabemos, le exaltemos y le bendigamos. Gracias por su presencia en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque usted siempre se presenta para ministrarnos, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendice y continúa bendiciendo esta palabra y prepara nuestros corazones en esta hora, en el glorioso nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a reflexionar acerca de este versículo y si usted ya puso un poco de atención de entrada a este versículo, comienza diciendo al cual resistir firmes en la fe. Pero ¿a quién el que tenemos que resistir firme en la fe? Bueno, ya lo vamos a estar descubriendo a lo largo de esta pequeña reflexión. El título para esta noche es el siguiente y viene en forma de pregunta. El título es ¿soy el único que está sufriendo? Ese es el título para esta noche. Soy el único que está sufriendo. Sabemos que a partir de Adán y Eva la humanidad vino a crecer y se expandió a tal magnitud que ahora en la actualidad más o menos pasamos de los 7.000 millones de habitantes en toda la tierra. Esto es bastante. Sin embargo, podemos decir que de alguna manera no estamos solos. Se imagina si juntáramos todos los habitantes o de alguna manera empezáramos a retomar cada una de las situaciones, problemas, cosas que pasa cada uno de ellos, pues de alguna manera nos volveríamos locos. Mas nuestro Dios, Él es capaz de saber y de alguna manera darse cuenta de todo lo que está pasando la humanidad. Él conoce a cada uno perfectamente por dentro y por fuera, conoce cada persona independientemente del lugar donde viva. Pero déjame decirte, amado hermano, adentrándonos un poco más a la pregunta de esta noche, tal vez alguien alguna vez se ha preguntado, especialmente cuando pasamos o pasas alguna situación difícil, alguna situación inesperada, tal vez una enfermedad, tal vez un problema económico, algo que está de alguna manera está acrecentándose o de alguna manera está causando problemas, dolor de cabeza y de alguna manera te sientes desanimado. Yo creo que más de alguno de los que estamos aquí alguna vez nos hemos puesto a pensar, wow, qué problemas los que estoy pasando y cómo le voy a hacer para solucionar esto. Wow, ¿será que solo yo soy el que estoy pasando estos problemas? ¿Será que realmente estoy pasando por esta situación? Y viene de alguna manera las preguntas interrogantes a la mente. ¿Será que he hecho algo mal? ¿Será que he pecado? ¿Será que no me he portado bien? ¿Será que algo estoy pasando por alto? Y de alguna manera está la mente allí enfrascándose o encerrándose en esa situación, en ese problema, en esa enfermedad. Déjame decirte, amado hermano, que la Escritura nos enseña en este versículo con el cual acabamos de iniciar, en donde el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pedro, nos dice que estos padecimientos, sean pequeños, medianos o grandes, se van repitiendo no solamente en ti, no solamente en nosotros, sino en todos los hermanos alrededor del mundo. Es decir, cuando hablamos de padecimiento, estamos hablando de un sufrimiento, de un malestar que puede ser generalmente físico, y déjame decirte que el dolor de alguna manera es un síntoma de
de que nos avisa de que hay un problema dentro de nuestro organismo y el dolor pues genera padecimiento. Yo creo que todos los que estamos aquí en más de alguna ocasión hemos llegado a un punto en donde nos sentimos, como se dice comúnmente, entre la espada y la pared. Especialmente tal vez cuando te has quedado sin trabajo y vienen los biles que hay que pagar, los diferentes biles, y tal vez no sabes cómo resolverlo, pero tenemos a un Dios grande en misericordia, un Dios que no nos deja ser tentados más de lo que nosotros debemos soportar. Déjame decirte que en muchas ocasiones las cosas que pasamos, situaciones o padecimientos, algunos de ellos son consecuencia de nuestras malas decisiones, otros nuestro Dios permitiendo que pasemos estas cosas para que de alguna manera podamos entender que nuestro Dios es real, que nuestro Dios está de nuestro lado, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate si todos nuestros días fueran color de rosa, es decir, no hubieran problemas, no hubieran enfermedades, no hubieran situaciones inesperadas, todo saliera bien, pues la cuenta del banco se mantiene fija, en vez de disminuir, va creciendo. Yo creo que muchos ya no buscaríamos al Señor. Muchos decidiríamos o tomaríamos la decisión de quedarnos en casa. Vuelvo y repito, muchos de los padecimientos, algunos de ellos son consecuencia de nuestras malas decisiones, pero otros son que nuestro Dios de alguna manera está permitiendo algo en nosotros para traernos una enseñanza o para Él glorificarse, porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro padecimiento, podemos clamar a nuestro Dios y Él se glorifica en cada uno de nosotros. Pero también hay algo bien cierto y quiero decir en esta noche, y es que a veces estamos pasando padecimientos pequeñitos, inofensivos, pero ante los ojos de Dios, pero ante nosotros, ante nuestro criterio, es algo grande, es algo terrible. Ante los ojos de Dios lo que estamos pasando es un padecimiento pequeñito, insignificante, pero ante nuestra mente nos estamos ahogando en un vaso de agua. A veces sentimos que ya no hay salida, sentimos que ese problema es tan, pero tan grande que no hallamos la salida, no sabemos cómo hacer, y nuestro Dios está viendo eso tan pequeño y tan insignificante. Déjame decirte, amado hermano, que es muy normal que todos pasemos padecimiento, pero también no es normal que nos quedemos enfrascados o encerrados en esos problemas, en esas situaciones. Debemos de clamar al Señor y sobrellevar esos padecimientos para que el nombre del Señor reciba toda la gloria y nosotros podamos crecer en fe. Ahora quiero mencionarte alguna lista, no una lista grande, pues algunos ejemplos de algunos hermanos que pasaron situaciones que realmente sí fueron situaciones difíciles, duras, cosas que a lo mejor ninguno de nosotros que estamos aquí en esta noche la hemos pasado. Vaya conmigo a la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 23. Gloria sea al nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 23. Una vez más, recordemos que los padecimientos que nosotros tenemos son los mismos padecimientos que se van dando en todos los hermanos alrededor del mundo. Tal vez lo que nosotros tenemos son pequeños, los que ellos están pasando son un poco más fuertes, pero al final son padecimientos. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 23 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Le estoy dando unos cuantos ejemplos para que podamos ver que las cosas que nosotros pasamos de alguna manera sí son pequeñas, pero a veces nosotros las miramos grandes. Según de Corintios capítulo 11, el verso 23,
en adelante. Dice la Escritura, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Este es el apóstol Pablo el que comienza a narrar lo siguiente. Yo más, dice el apóstol Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es una pequeña descripción de las situaciones, de los padecimientos, de las angustias, de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades que atravesó el apóstol Pablo. Una vez más, el verso 24, continúa el apóstol Pablo narrando un poco acerca de su vida. Verso 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verso 29, ¿quién enferma? Dice el apóstol Pablo, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré, perdón, en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Verso 33 y último. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Estoy de alguna manera tomando algunos ejemplos, hay muchísimos, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a ver con lujo de detalles, pero de alguna manera para que podamos entender que las situaciones que nosotros pasamos ni siquiera se acercan un poquito o en lo mínimo a lo que pasaron muchos de los hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, lo que lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está dando una descripción de muchas de las circunstancias donde él tuvo que atravesar. Por ejemplo, cuando él dice que ha sido azotado en algunas ocasiones. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha sido azotado? Amén. ¿Cuántas veces usted ha sido azotado? ¿Cuántas veces usted ha naufragado en alta mar? ¿Cuántas veces ha tenido que salir huyendo porque lo andan persiguiendo para matar? ¿Cuántas veces usted ha estado desvelado por situaciones que están allí y de alguna manera le buscan para matarle? Le buscan para apresarle. Es decir, estamos hablando un poco de la vida del apóstol Pablo para que nosotros podamos ver lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, cuando volvemos al versículo con el cual nosotros comenzamos en esta noche, el apóstol Pedro está diciendo que nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor Jesucristo y que debemos resistirlo a Él para que nosotros podamos obtener la victoria. Pero también el apóstol Pedro nos enseña y nos dice que estos padecimientos que se están cumpliendo
cumpliendo en la iglesia que estaba funcionando o fungiendo en la época de los apóstoles. En este caso del apóstol Pedro, él enfatiza que esos mismos padecimientos que se estaban dando tanto como en Pablo, se estaban también dando en la mayoría de hermanos que estaban en todo el mundo. Es decir, amados hermanos, lo que la iglesia primitiva tuvo que pasar fue mucho peor que lo que nosotros hoy en día estamos pasando. Vemos el claro ejemplo del apóstol Pablo de cómo tuvo que ser perseguido, cómo tuvo que ser azotado, no solamente con látigos, sino también con varas por causa del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros damos una mirada a lo que vivimos actualmente, nos damos cuenta que nosotros no estamos sufriendo nada. A veces no hallamos cómo pagar el bill de la luz y sentimos que nos vamos a morir. Sentimos que nos vamos a morir. La refrigeradora está llena de comida allí y nos sentimos que no tenemos nada. Hasta botamos a veces algunas cosas que hay en la refrigeradora y sentimos que nos sentimos pobres, nos sentimos derrotados, nos sentimos como que nos falta algo. Tal vez el trabajo por alguna razón lo descansaron por alguna situación, pero sencillamente siente triste, desconsolado. En mi tierra decimos deschorcholado, es una expresión que decimos en mi tierra, de alguna manera que está desconsolado, pues así cabizbajo, porque se quedó sin trabajo. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y tengo que pagar la renta, y tengo que hacer esto, y tengo que hacerlo. Entonces, esas son las situaciones que pasan en nuestra vida y de alguna manera nosotros nos sentimos tristes, solos y derrotados. Y no estoy diciendo que no debemos sentir nada. Claro que pasamos por todas estas situaciones y no me malinterpreta. A veces salen tan inesperadas que nos afectan, pero esa no es la voluntad de Dios, sino más bien que nosotros nos paremos firmes en el nombre del Señor Jesucristo y digamos: Señor, gracias por todo lo que está pasando. Gracias por todo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 36. Carta a los Hebreos en el capítulo 11, el verso 36. Ya hablamos un poquito de Pablo y no voy a entrar tanto en detalle, solo estoy dando una pequeña pincelada para que podamos tener una idea en esta noche de lo que nosotros realmente estamos llamando padecimiento o sufrimiento comparado con lo que fue la vida de la iglesia primitiva o de los apóstoles o de los profetas en el tiempo antiguo. Hebreos capítulo 11, el verso 36 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura, Hebreos 11, 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, los mataron con una sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está hablando de los profetas del tiempo antiguo, en donde muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos murieron. Según la historia cuenta que el profeta Isaías fue muerto
con una sierra grande, fue aserrado hasta que murió. No sé si lo cortaron por la mitad, no sé, pero murió con una sierra. Pero la escritura continúa hablando. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Dice que eran pobres, angustiados, maltratados. Eso es lo que sufrió los profetas de Dios, los hombres de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces a usted lo han agarrado a pedradas por causa del evangelio del Señor Jesucristo? ¿Será que hay alguien que pueda levantar la mano y decir, a mí me han agarrado a pedradas? Yo creo que a ninguno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han quedado pobres por andar predicando el evangelio del Señor Jesucristo? Es decir, no tiene ni un dolarito en su bolsa. ¿Alguna vez le ha pasado quedarse sin un centavo, ni siquiera un dolarito en su bolsa? Yo creo que nuestro Dios es bueno, hermanos. Nuestro Dios es más que maravilloso. Dios siempre se ha encargado de proveernos lo que nosotros necesitamos. Él siempre ha hecho todo para que cada uno de nosotros estemos realmente bien con Él. Un día de estos, orando en la noche al Señor, me sentía un poco pesado del estómago y no podía dormir tan bien, pues entonces me puse a orar y empecé a caminar para arriba y para abajo. Y me pongo en la esquina del cuarto donde dormimos y me pongo a ver el cuarto. Y digo yo, wow, este cuarto es grande, este cuarto. Y es solo para mí, para mi esposa y para mí, pues para que durmamos. Y hay mucha gente que en un espacio como este están durmiendo muchas personas en un solo cuarto. Y empecé a ver la cama. Wow, es una cama doble colchón, amplia, es una king size. Digo yo, wow, qué Dios tan bueno es. Porque yo no duermo en el piso. Duermo en una cama grandota donde me puedo mover para donde yo quiera. Y por cierto que sí me muevo mucho en la noche. Entonces, pero me puedo mover para donde yo quiera. Y me quedo observando y digo yo, ¿qué aire acondicionado? Tengo aire acondicionado central. Y no siento calor, me siento cómodo, estoy feliz. Y hay gente que ni siquiera tiene donde recostar su cuerpo, donde recostar su cabeza, durmiendo a la intemperie debajo de un puente con estos calores que están haciendo. Oh, mi hermano, empezó el Espíritu del Señor a ministrarme y a decirme, ¿te das cuenta cuán afortunado es? ¿Te das cuenta cuán dichoso es? ¿Te das cuenta cuán privilegiado eres? ¿Te das cuenta cuánto mi gracia está sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia? Entonces, ¿por qué te estás quejando? Y dije, el Señor empezó de alguna manera a redarguirme y a decirme, tienes un trabajo que no te ha faltado. Allí tienes las necesidades, se han ido solventando poco a poco. Allí el Señor ha ido. ¿Cuántas veces te has quedado sin comer un día? Nunca me he quedado sin comer. Dios ha sido fiel a cada uno de nosotros. Y yo creo que no soy el único en esta noche, hermano. Yo creo que usted también ha experimentado la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Hasta a veces nos damos el lujo de botar la comida, hermanos, mientras hay gente que la está necesitando, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Él es real en nuestra vida. Él se ha encargado de proveernos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué nos vamos a sentir mal cuando pasamos situaciones? ¿Por qué nos vamos a sentir tristes? Porque tal vez nuestro cheque no salió como esperábamos que saliera. ¿Por qué nos vamos a sentir mal? Porque surgió una enfermedad, un problema, una circunstancia que no la esperábamos. Oh, hermanos, en medio de todas estas cosas, el Señor nos declara a través de su palabra que somos más que vencedores
restaure por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Oiga, mi hermano, hermana, en esta noche, y que le quede bien claro y no se le olvide, si el Señor murió en la cruz del Calvario, no murió en vano, murió para darnos la salvación a cada uno de nosotros y para otorgarnos el perdón de nuestros pecados y para darnos sanidad. Él prometió estar con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué se va a sentir solo si el Señor está con usted? Cuando revisamos con más detalle la vida de los profetas, la vida de los apóstoles, pasaron situaciones terribles. Pero sabe una cosa, siempre los vemos alabando a Dios, siempre los vemos glorificando a Dios, siempre los vemos exaltando a Dios. Hermano, ¿cree usted que es el único que está pasando por un problema, una situación difícil? Oh, no, no es el único. Hay cientos de miles de hermanos que están pasando por situaciones parecidas o similares a la nuestra, pero en medio de su necesidad, en medio de su problema, Dios quiere que le demos la gloria y la honra. Dios quiere que lo alabemos porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Él es bueno, amados hermanos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 47. Evangelio de Mateo capítulo 26. El verso 47, gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 47. Mire lo que la Escritura nos continúa enseñando en esta noche. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 47. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 26, el verso 47, la Escritura dice: mientras todavía hablaba, haciendo alusión al Señor Jesucristo, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y cuando continuamos leyendo la historia, capítulo 27 siempre de Mateo, el verso 50, la palabra de Dios nos dice qué fue lo que pasó. Sabemos que Judas apareció con los principales sacerdotes para arrestar al Señor Jesucristo, o para entregarlo, mejor dicho, a las principales autoridades. Mateo 27, 50, la Escritura dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, cuando hablamos de sufrimientos, de padecimientos, tanto los profetas como los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo no estuvieron exentos de padecer o de pasar muchas de las cosas que estaban destinadas para todos. Pero en esta hora, amado hermano, quiero que entendamos que ninguno de nosotros hemos pasado situaciones similares o parecidas a los que pasaron los profetas, a las que pasaron los apóstoles o aún el mismo Señor Jesucristo. Pero sabe una cosa, amado hermano, la porción con la cual iniciamos, Primera de Pedro 5:9 dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro, diciendo que nosotros debemos de mantenernos firmes, que nosotros debemos de mantenernos esperando y confiando en el Señor. El apóstol Pedro usa la palabra al cual resistir firmes. ¿Por qué? Porque si nosotros no resistimos firme, esa situación, ese sufrimiento, esa enfermedad afectará tanto tu vida que comenzarás a bajar la guardia, comenzarás a desanimarte, comenzarás a creer que eres el único que está pasando por esa situación y de repente comenzarás a tomar decisiones poco acertadas. ¿Cuántas veces me he quedado sin trabajo? Pero eso no me ha impedido que continúe adorando al Señor.
Eso no me ha sido un tropiezo como para decir, ya no voy a ir a la iglesia a adorar al Señor Jesucristo. Pero a lo mejor alguien siente que es una prueba, es una cosa difícil para su vida y empieza a decir, solo yo estoy pasando por esa enfermedad, por ese problema. Solo yo me he quedado sin trabajo. Solo yo me he quedado y estoy pasando por esta situación. Y se empieza a encerrar en eso. De repente dice, antes no me pasaban esas cosas. Antes cuando no venía a la casa de Dios no me pasaban esas cosas, pero ahora me están pasando. Déjame decirte, amado hermano, y hay una grande verdad en todo lo que estoy mencionando. Los problemas, las enfermedades, las situaciones siempre van a venir a nuestra vida, estando dentro de la iglesia como estando fuera de la iglesia. La ventaja que nosotros estando dentro de la iglesia tenemos es que no estamos solo. El Señor es el que está permitiendo, el Señor es el que está obrando, el Señor es el que está sanando, el Señor es el que está liberando, el Señor es el que está proveyendo, el Señor es el que está peleando la buena batalla por nosotros. El enemigo quiere que te encierres en tu problema, que te encierres en tu situación y que comiences de alguna manera a enfermar tu mente para que no veas la misericordia, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas han venido situaciones a su vida y en vez de esperar en el Señor, en vez de mantenerse firme, comienzan a desistir? Y cuando menos siente, se van de la iglesia. Cuando menos siente, ya no siguen caminando, porque sienten que ese problema, que esa situación es demasiado grande y que no la van a poder resistir. Pues yo te digo en esta noche, hermano, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro ayudador. No debes tenerle miedo a nada, porque el Señor está contigo, hermano. Todo lo que venga a tu encuentro, no creas que el Señor no lo está viendo. No creas que el Señor se está durmiendo o está pasando por alto las situaciones que estamos pasando. No, mi hermano, mi hermana. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Y una cosa te digo en esta noche: no importa lo que sea que estés atravesando, mantente firme, confía en el Señor Jesucristo y pronto pasará lo que está pasando en tu vida y verás la mano de Dios, verás la respuesta en tu vida, verás como el Señor se glorifica en tu vida. Hechos capítulo 16, el verso 22. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 22. Vemos un claro ejemplo de cómo respondía el pueblo de Dios, de cómo respondía el apóstol Pablo y Silas ante las adversidades, ante la persecución, ante los problemas. Gloria sea al nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 22 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 22. Dice la Escritura: y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, contra Pablo y Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Verso 25. Pero a la medianoche,
Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria sea el nombre de Jesús. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria sea al nombre de Jesús. Este es un claro ejemplo de la respuesta que usted y yo debemos de tener ante la adversidad, ante los problemas. Cuando las cosas no le salgan, glorifique a Dios. Cuando las cosas no le resulten como usted las esperaba, levante esa mano y di gracias, Señor, porque no me salió como yo lo quería. Eso significa que usted está interviniendo, que su mano poderosa está en medio de todo esto. Y si hoy no me salió, es porque no era para mí en este momento, y tú tienes algo mejor preparado para mí. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué a veces las cosas no le salen cuando usted las desea o como usted las quiere? Es que Dios está interviniendo en nuestra vida, mi hermano. Es que desde el momento que venimos a los pies de Cristo, desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor, el Señor ha comenzado a tomar el control de cada una de nuestras vidas, hermano. Entonces el Señor comienza a redirigir nuestra vida. Recuérdate que nuestros caminos eran totalmente distintos, diferentes a los que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos hemos bautizado en su glorioso nombre, Él ha tomado control de nuestra vida. Hemos sido comprados, declara la Escritura, por precio de sangre. Somos propiedad del Señor Jesucristo. De modo, hermano, que cuando esperamos o pasa algo difícil en nuestra vida, tenemos que alabar al Señor. Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido rasgadas sus vestimentas, es decir, estaban prácticamente desnudos, o como dicen ustedes los hermanos mexicanos, encuerados. Estaban allí delante de todo ese pueblo. Los empezaron a golpear, y después que los golpearon, los meten en lo más profundo del calabozo. Pero ellos no están tristes, ellos no están llorando, ellos están allá en lo profundo de ese calabozo o de esa cárcel, alabando y glorificando a Dios, de tal manera que los presos que estaban en ese lugar oían como ellos alababan al Señor. Oh, mi hermano, yo te animo en esta noche, cualquiera que sea tu problema, alaba a Dios, glorifica a Dios. No te quejes, no te pongas triste, no te sientas solo, no te sientas cabizbajo, no te sientas que eres el único. Es que Dios está obrando en medio del problema, en medio de la adversidad. Él se glorifica. Hay un personaje en el Antiguo Testamento cuyo nombre es Job. Job es un hombre de Dios que era íntegro delante de la presencia de Dios. Pero en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un corto tiempo, Dios decidió o permitió que Job lo perdiera todo. Vaya conmigo a Job capítulo 1, el verso 21. Job capítulo 1, el verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Job prácticamente era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. Y en un corto tiempo Dios decidió que perdiera prácticamente todo. Job capítulo 1, el verso 21. Dice la Escritura:
y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo voy a repetir. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que hay alguien en esta noche que pueda decir, el Señor dio, el Señor quitó? Sea el nombre del Señor Jesucristo bendito por todos los siglos. Oh, mi hermano, no te quejes cuando las cosas no te salen. No te molestes, no te enojes cuando no están marchando las cosas como tú lo deseas. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, al verso 10. Esto es la continuación del verso con el cual iniciamos en esta noche. Primera carta de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Mira lo que el Señor nos continúa declarando en esta noche. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quien le ha llamado a usted, mi hermano, no es el hombre, es el Señor Jesucristo. Él le ha llamado, y si Él le ha llamado, Él ha permitido que estemos padeciendo por un corto tiempo algunas cosas que son pequeñas, mínimas e insignificantes, para que después nos va a perfeccionar, nos va a firmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. A Jesucristo sea toda la gloria en esta noche, a Él sea toda la gloria por siempre. ¿Le ha pasado a usted, papá, mamá, en alguna ocasión, especialmente cuando los niños son un poco pequeños, y tal vez de alguna manera usted sabe que si usted no interviene en ese momento, ese pequeño posiblemente se va a golpear, posiblemente le va a ir mal, pero de alguna manera usted como padre dice, voy a ver qué hace. Voy a ver si puede resolver, voy a ver si tiene ese cuidado, voy a ver qué es lo que hace. Y no es porque usted desea que le vaya mal, sino más bien porque de alguna manera usted quiere que aprenda, que si se cae se pueda levantar por sí solo. Es decir, de la misma manera nuestro Dios permite que pasemos ciertas cosas para que nosotros podamos ser perfeccionados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero el enemigo usará cualquier cosa para que te desanimes. Y cuando digo cualquier cosa, muchas veces podría ser hasta la misma familia, para que te desanimes, para que te quedes allí encerrado en esa situación, para que de alguna manera ya no estés confiando en el Señor. Pero déjame decirte, amado hermano, que el Señor ha permitido que pasemos todas estas cosas para que Él pueda perfeccionar su poder en cada uno de nosotros. Póngase en pie en esta hora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18, la palabra de Dios nos dice un versículo muy conocido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Dad gracias
en todo, no solo en algunas cosas o de vez en cuando. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con todos. Es decir, cuando tenemos problemas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen situaciones que no las esperábamos, esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y Dios espera que nosotros aprendamos a darle gracias. Aprendamos a decir como lo dijo Job: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito por siempre. Es el Señor el que permite que pasamos muchas de las situaciones que nosotros pasamos, pero no para que nos vayamos de la iglesia, para que dejemos de congregar, para que dejemos de buscar su presencia. No, mi hermano, no, mi hermana, no es para eso que el Señor permite la cosa. El Señor permite que pasen en nuestra vida para Él glorificarse en cada uno de nosotros. ¿Será que hay alguien en esta noche que quiere darle gracias al Señor? ¿Será que hay alguien que a partir de esta noche comenzará a decir: Señor, gracias por los problemas, gracias por la dificultad? Señor, me quedé sin trabajo. Gracias, aleluya, gloria a Dios. Voy a dar una lanzadita, voy a alabar tu santo nombre. ¿Será que hay alguien en esta noche que vaya a decir: Señor, cuando venga la enfermedad, y si es cierto, estoy sintiendo en mi cuerpo esa enfermedad dura, difícil, pero en medio de esta enfermedad voy a aprender a decir: Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque me quedé sin dinero. No sé cómo le voy a hacer para pagar, pero sé que tú vas a proveer. Gracias, Señor Jesús. Señor, estoy pasando problemas con mis hijos, problemas en la familia, problemas allá con mis vecinos, pero Señor, te doy las gracias porque tú estás conmigo. He aprendido en esta noche que el enemigo quiere utilizar todas estas cosas para que nos desanimemos, para que de alguna manera, nuestro semblante decaiga y comencemos a rendirnos. Oh, mi hermano, mi hermana, el Señor al cual usted y yo servimos es un Dios todopoderoso. Él no nos ha llamado a la derrota. Él no nos ha llamado para que estemos allí tristes. Él nos ha llamado para hacer cosas grandes. Él nos ha llamado para bendecirnos a cada uno de nosotros. Este altar está abierto. Si alguien quiere pasar y darle gracias al Señor, esta noche vamos a hacer algo diferente. Yo sé que siempre pedimos cosas, pero en esta noche vamos a pasar a decirle: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Allí donde tú estás, comienza a levantar esas manos. Comienza a abrir tu boca, mi hermano, mi hermana, y comienza a decir: gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos los problemas que he pasado, por esta pandemia, Señor, que ha venido y ha golpeado mi vida, mi familia. Señor, gracias por todo lo que hemos pasado. Gracias, Señor, porque a veces me he quedado sin trabajo, Señor. Sé que he murmurado cuando me he quedado sin trabajo. Sé que he murmurado cuando no tengo para solventar alguna necesidad. Pero en esta noche, Señor, oh iglesia, aprendamos en esta noche a darle gracias al Señor, a darle gracias, porque lo que tú estás pasando
lo está pasando otro hermano, otra hermana, lo está pasando alrededor del mundo. Y a lo mejor es más duro, a lo mejor es más difícil, pero en medio de todas estas cosas, el Señor te está moldeando, el Señor te está perfeccionando. Gracias, Señor, por todos los síntomas que han quedado en mi cuerpo, por este malestar que puedo sentir de vez en cuando en mi pierna. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Vamos, hermano, dale gracias al Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor. No te sientas triste, no te sientas solo. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dile en esta noche: Señor, gracias. El enemigo quiere que estés triste. El enemigo quiere que te sientes en una silla a llorar. Allí que te sientas: wow, me siento solo, abandonado. No se lo vamos a permitir, porque el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro vencedor, el Señor es nuestro vencedor, el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo, Él es tu Rey, Él es tu Dios, Él es tu Padre. No estás solo, tú no eres un huérfano, tú no eres una huérfana, hermana, tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios. El Señor está contigo, mi hermano. El Señor está contigo. Oh, gózate cuando estás enfermo. Dale la gloria y la honra al Señor. Cuando venga la enfermedad y te visite, dile: Señor, gracias por esta enfermedad. Me dijeron en el trabajo que no hay trabajo por este día, por esta semana. Gracias, Señor. Gracias en todo, por todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que estoy pasando. Gracias por todo lo que estoy pasando. Gracias por la adversidad.